Amigos, amigas de este canal, un saludo muy cordial. Testigos de Jehová que ven estos videos, muchas gracias. Pues vamos a continuar con la cuestión de la conmemoración. Para los testigos de Jehová, los únicos que son dignos de comer del pan y del vino, pues son sus ungidos, los multimillonarios que están en Warwick. Ellos sí son dignos. El hermano Toñito, que es un hermano que tiene 50 años en la congregación, que pues es pobre, no tiene dinero, es carece de muchas cosas, él no es merecedor. La hermana Micaela, la viejita que tiene 60 años como precursora, dedicando horas y horas a predicar, que vive de una pequeña pensión que le dejó su esposo, pues tampoco es merecedora de comer del pan y del vino. La gente pobre que hay en el mundo tampoco son merecedores. Ellos no son merecedores de obtener el privilegio de comer del pan y beber del vino. Los únicos son los millonarios que hay en Warwick. Mira, vamos a verlo. Quiero que observes bien. Pues sí, amigos, los únicos que son privilegiados para comer del pan y del vino, los únicos son estos viejos multimillonarios, los hermanos de Cristo. El hermano Toñito, que no tiene dinero, que vive de una pequeña pensión, que ha dedicado 50 años a predicar de casa en casa, él no tiene el privilegio de comer del pan y del vino. Ni la hermana Micaela, ni los hermanos que tienen 40, 30 años predicando, gastándose sus zapatitos, que no hicieron nada por seguir al cuerpo gobernante, no son privilegiados. Los que sí tienen el privilegio son estos hombres. Increíble, ¿no? Increíble. Perfecto. Entonces, testigo de Jehová, tú no tienes el privilegio, tú no tienes el llamamiento de comer del pan y del vino. Hay que recordar algo. Cuando Jesucristo ofreció el pan a sus apóstoles y les dijo, hagan esto en memoria de mí, los apóstoles no eran ungidos, ¿eh? No eran ungidos. Todavía no recibían el Espíritu Santo. Bueno, en esa situación, ¿quién es digno de comer del pan? Toñito, el hermano Toñito, la hermanita Micaela, que tienen años y años predicando el fin, que nunca ha llegado, que son pobres, que no tienen dinero, que batallan, o estos hombres millonarios. ¿Quién tiene, pues, esa dignidad y ese privilegio? ¿Quién es digno de comer del pan? Piénsalo, piénsalo. Vamos a ver un texto de la Biblia. Pues la pregunta es, cuando Jesús dice coman este pan y beban de este vino, ¿a quién se refería? ¿A los viejos mentirosos, payasos, corruptos que están en la imagen o a los pobres que están del lado derecho? Jesús dijo, felices los pobres, porque heredarán el reino de Dios. Bueno, en base a eso, podemos establecer quiénes son dignos de comer del pan y del vino. Ahí está esa imagen. Y el testigo de Jehová inmediatamente dice, es que cuando dice felices los pobres, se refiere a los pobres de espíritu. Bueno, pues el cuerpo gobernante no es pobre de espíritu, según los testigos, están ricos en espiritualidad. Entonces no les aplica el texto. ¿A quién se refiere Jesús? Jesús dice, el que coma del pan tendrá vida eterna. El que coma del pan no morirá. Lo dice la traducción del Nuevo Mundo. La sangre es el pacto de mi muerte en sacrificio por ustedes. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? ¿A estos ungidos del cuerpo gobernante que son mentirosos o a la gente pobre? ¿A quién veía Jesús? En visión, ¿a quién se refería? Bueno, piénsalo tú. Ahora, el testigo de Jehová dice, mira, es que estos hermanos, ellos comen del pan y del vino. ¿Por qué? Porque son ungidos. Jehová los ungió, los nombró como parte del resto ungido.
una palabra que no existe en la Biblia, resto ungido. Y entonces Jehová, por medio del Espíritu Santo, los nombra como ungidos de Jehová, como elegidos de los 144,000. Pero ¿quién los nombra como ungidos? El Espíritu Santo. Entonces, para el testigo de Jehová, todo aquel que come del pan y bebe del vino es porque ha sido nombrado como ungido por Espíritu Santo. Ha sido nombrado por el mismo Espíritu Santo. A ver, entonces, utilizando su misma lógica, su misma creencia, anciano Toñito, anciano David, anciano Miguelito, anciano Jorgito, todos ustedes, ancianos que están viendo este video, ustedes deben de comer del pan y beber del vino, porque si el Espíritu Santo es el que nombra quiénes comen, quiénes no comen, pues fíjate que los ancianos, según el cuerpo gobernante, son nombrados por Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo te nombra, te está dando la autoridad. Mira, vamos a ver, ¿quién nombra a los ancianos? ¿Quién es el que se encarga de darle, de nombrarlo como anciano y darle el privilegio? Ahora sí, si ungido es elegido, ¿quién elige a los ancianos? ¿Quién los unge como ancianos? Pues el mismo Espíritu Santo. ¿No me crees? Mira, veamos esto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? No digas eso, jaque mate. ¿Cómo que el Espíritu Santo nombra a los ancianos? Falso, calumniador, mentiroso, enemigo de Jehová. ¿Ancianos por Espíritu Santo? Vamos a ver. ¿Qué hace el Espíritu Santo de los testigos de Jehová? Vayamos a la revista Despertar de 1979, 22 de noviembre, en la página 27, el punto de vista bíblico. ¿Qué envuelve el nombramiento por Espíritu Santo? Fíjate, nombramiento por Espíritu Santo. Los ancianos fieles comprenden que el no trabajar altruistamente a favor de la congregación significaría resultar desleales al nombramiento que han recibido por el Espíritu Santo, puesto que el Espíritu produce la cualidad del amor que es interés altruista en el bienestar de otros. Por lo tanto, el nombramiento por Espíritu Santo envuelve seleccionar a hombres capacitados bajo la guía del Espíritu y reconocer que uno tiene que rendir cuentas a la fuente del Espíritu Santo. ¿A quién rinden cuentas, ancianos? Al Espíritu Santo. ¿Quién los ha nombrado como ancianos? El mismo Espíritu Santo. Y entonces, si tú fuiste elegido, nombrado, elegido por el Espíritu Santo para ser anciano, puedes comer del pan y beber del vino. Porque a estos ancianos no los nombra el cuerpo gobernante, no. No los nombra el superintendente de circuito, no. La verdad es que es el mismo Espíritu Santo quien los nombra, quien los unge, quien los elige como ancianos. Por eso, coman del pan y beban del vino, ancianos. Pero, a ver, esa revista es del 79. Vamos a seguir viendo. Pues ha quedado claro que el nombramiento de ancianos es por Espíritu Santo. Vayamos ahora al libro Organizados para hacer la voluntad de Jehová, páginas 31 y 32, capítulo 5. Superintendentes que pastorean el rebaño. Los requisitos bíblicos, párrafo 4. Jehová desea que la congregación reciba el cuidado debido y por ese motivo puso en su palabra los requisitos que deben satisfacer los superintendentes. De los hombres que cumplen estos requisitos, se puede decir que han sido nombrados por Espíritu Santo. Por Espíritu Santo. ¿Quién nombra a los ancianos? El Espíritu Santo. Es cierto que los requisitos bíblicos son elevados, pero también es cierto que ser superintendente es una responsabilidad seria. Ahora bien,
Los requisitos no son tan elevados que no los puedan llenar los cristianos que de verdad aman a Dios y que están dispuestos a hacer lo que Él les pida. Lo que debe ser evidente es que estos hombres no ponen en práctica los consejos bíblicos en todo aspecto de su vida. Ponen en práctica. ¿Quién nombró a los ancianos? Aquí lo dice. Han sido nombrados por Espíritu Santo. Excelente. Anciano que estás viendo este video, ¿quién te nombró a ti para ser anciano? El Espíritu Santo. ¿Quién te eligió a ti? ¿Quién te eligió? ¿Quién te ungió para ser anciano? El Espíritu Santo. Por eso en esta conmemoración, traga del pan y bebe del vino. Y es correcto decir que tragues el pan. Trágatelo. El Espíritu Santo te ha nombrado. ¿Cómo ves? Pero hay más. Mira, anciano de congregación. Ahora vayamos a la revista Atalaya de 1985, 1 de agosto. Preguntas de los lectores. ¿Cómo obra el Espíritu Santo junto con el cuerpo gobernante del día moderno en el nombramiento de ancianos? ¿Y en cómo obra el Espíritu Santo para nombrar a los ancianos? De modo comparable, los hermanos y las hermanas de la congregación pueden estar seguros de que el Espíritu Santo ha nombrado a los superintendentes para pastorear a la congregación. Es respecto a tales hombres que se da el siguiente consejo. Acuérdense de los que llevan la delantera entre ustedes, los cuales les han hablado la palabra de Dios y al contemplar detenidamente en lo que resulta la conducta de ellos, imiten su fe. ¿Quién nombra a los ancianos? El Espíritu Santo. Jaque mate. ¿Se fijaron, testigos de Jehová? Sus ancianos, por Espíritu Santo, han sido nombrados. Han sido elegidos para servir como ancianos. El Espíritu Santo les dio este privilegio. ¡Qué maravilloso! ¿Y quiénes comen del pan y del vino? Pues los que reciben el Espíritu Santo. Anciano, ¿recibiste el Espíritu Santo? Claro. Para haberte nombrado, el Espíritu Santo dijo, este es. Así es que puedes tragar del pan y beber del vino. ¿Cómo ver? Estos ancianos, que por cierto, generalmente, no todos, generalmente, ¿qué es un anciano? Es una persona que cree en Jehová y cree en la organización. Pero mira, vamos a ver la tipología de personalidad de la mayoría de los ancianos. Mira, pues generalmente los ancianos son personas sin estudios académicos de nivel superior, generalmente. La mayoría de los ancianos cuentan con estudios básicos, primaria, secundaria y ya cuando mucho bachillerato, ¿eh? Pero un anciano no cuenta con estudios de nivel superior en su mayoría. Sí hay algunos, ¿eh? Y que llegaron a ser ancianos porque ya se hicieron testigos cuando eran profesionistas. Pero la mayoría de los ancianos no cuentan con estudios más que básicos. Generalmente, los ancianos son personas que no cuentan con trabajo formal. Generalmente, no todos, ¿eh? Laboran en el área informal. Tienen trabajos informales. Bien, generalmente la mayoría de los ancianos dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo en la congregación, privilegiando esto a la atención de la familia. ¿Cuántas veces hemos visto que las esposas con los hijos se quedan allá afuera en el carro esperando a su esposo anciano, quien está dedicado a atender cosas de la organización? Generalmente, existen ancianos que al tener autoridad en la congregación se enorgullecen de ese privilegio, se sienten reyes. Los ancianos no motivan ni promueven que sus hijos o hijas ingresen a los estudios universitarios. Si el hijo o la hija de un anciano quiere estudiar una carrera en la universidad, peligra el privilegio de anciano. Testigo de Jehová.
Ancianos, ustedes no son profesionistas en su mayoría, no son teólogos, no son teólogos, no tienen autoridad civil, son iletrados y del vulgo. ¡Apóstata! ¿Dices que somos iletrados y del vulgo? Sí, muchos de ustedes no tienen estudios académicos, pero fueron nombrados por el Espíritu Santo, pero por eso les digo que son iletrados y del vulgo muchos de ustedes. ¿Sí o no? Apóstata, ¿dices que somos iletrados y del vulgo? Sí, sí lo somos. Claro que somos como los apóstoles, que eran iletrados y del vulgo. Amigos, esto es una realidad. Ojo, testigo de Jehová, escucha bien. No estamos diciendo que todos, porque hay ancianos que tienen carrera profesional y tienen trabajo de base, pero son menos de los más. Una gran cantidad de ancianos sin estudios académicos, sin trabajo formal, o consiguen un trabajo de un hermano que es rico y tiene un negocio y ahí trabajan. Y se fijan que generalmente existen ancianos que se enferman muy seguido y que no trabajan porque están enfermos. Yo conozco ancianos donde la que mantiene la casa es la esposa. La esposa, me tocó ver que la esposa trabajando y el anciano se iba a pescar, se iba de pesca. A ver, no estamos generalizando, pero la gran mayoría de los ancianos son iletrados y del vulgo y no tienen nada de teología, nada, nada. Pero eso sí, los nombró el Espíritu Santo. Jaque mate. Testigos de Jehová, ¿verdad que sus ancianos fueron nombrados por Espíritu Santo? Son nombrados, ahí lo dice el Espíritu Santo. Así es que pueden tragar del pan y beber del vino. ¿Cómo la ven? Jaque mate. Ancianos nombrados por el mismo Espíritu. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no me digas eso. Estoy aquí grabando. No me digas eso. No, a ver, por favor, disculpen, disculpen amigos. A ver, por favor. No, no me digas eso. No, no puede ser. Disculpen amigos, disculpen, perdón. No, 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 no puede ser. Perdón amigos, perdón. Ah, un anciano que conocí, el hermano Victorino, años siendo anciano, nombrado por Espíritu Santo. Murió, murió amigos. También otro hermano, Jorge, fue nombrado por Espíritu Santo, Jorge Quirós. El hermano Valdés, Domingo, también fue nombrado por Espíritu Santo. David de la Cruz, José Miguel, el hermano Eliud fue nombrado por Espíritu Santo. El hermano Daniel, el hermano Jorge Domínguez, el hermano Escareño, el hermano Raúl Oyervides, el hermano Andrés Victorino. Ah, todos estos hermanos ancianos que son nombrados por Espíritu Santo, amigos, no puede ser. Miren, pues todos estos hermanos que fueron nombrados por Espíritu Santo, miren lo que dice la revista La Atalaya de noviembre de 2014, página 28. ¿Cómo se nombran los ancianos y siervos ministeriales? Teniendo en cuenta este precedente bíblico, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová ha modificado el proceso de nombramiento de ancianos y siervos ministeriales. Desde el 1 de septiembre de 2014 se siguen estos pasos. Cada superintendente de circuito examina con cuidado las recomendaciones de los ancianos de su circuito. En sus visitas a las congregaciones, se esfuerzan por conocer a los recomendados y, si es posible, sale con ellos a predicar. Tras analizar las recomendaciones con cada cuerpo de ancianos,
es el superintendente de circuito que tiene la responsabilidad de nombrar ancianos y siervos ministeriales en las congregaciones de sus circuitos. ¿Quién es el responsable de nombrar ancianos? El superintendente de circuito. De ese modo, el proceso se parece más al que se seguía en el siglo I. El esclavo fiel también nombra a todos los superintendentes viajantes y miembros de comités de sucursales. A su vez, cada sucursal ayuda a poner en práctica las instrucciones recibidas. Por su parte, los cuerpos de ancianos tienen el deber de evaluar con mucho cuidado si los hermanos que recomiendan para servir en la congregación de Dios reúnen los requisitos bíblicos. Y por último, los superintendentes de circuito tienen la seria responsabilidad de examinar con ayuda de la oración, ya no del Espíritu Santo, las recomendaciones del cuerpo de ancianos y entonces nombrar a los hombres que cumplen los requisitos. Ahora el superintendente de circuito, con la ayuda de la oración, nombra a los ancianos. Hermanos ancianos del 2014 para atrás, ustedes que se sentían orgullosos, felices, porque el mismo Espíritu Santo los nombró como ancianos, pues fíjense que no, fue un error. Eso no, 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 no. No, lo correcto y lo que se apega más a las escrituras es que el superintendente de circuito, por medio de la oración, los recomiende como ancianos. Al Espíritu Santo, perdón, voy a usar una palabra coloquial. Ahora, al Espíritu Santo de los testigos de Jehová, lo mandaron a la chingada. No sirvió. Años y años y años predicando que los ancianos eran nombrados por Espíritu Santo. Y del 2014 para acá nos equivocamos. Lo más apegado a la Biblia es que el superintendente de circuito con la oración nombre ancianos. ¿Te fijas de la mentira? La mentira en que viven los testigos de Jehová con sus ancianetes. Ancianos, pues no fueron nombrados por Espíritu Santo, entonces no pueden tragar del pan ni beber del vino. No, no pueden chupar. Jaque mate, secta mentirosa. Platica con un testigo de Jehová, muéstrale estas revistas en JW. Miren, sus ancianos son nombrados por Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí está. Sí, 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 sí. No, pues ahora no. Ahora es por medio de la oración. Y el testigo te va a decir, es que hay nuevo entendimiento. ¿De quién? ¿De quién es ese nuevo entendimiento? Del mentiroso cuerpo gobernante, que son los únicos privilegiados y que tienen ese privilegio de comer del pan y beber del vino. Olvídense de la gente pobre, olvídense de los hermanos testigos de Jehová que tienen 60 años predicando fielmente, que son pobres de corazón, pobres de espíritu. Es más, si los que van a heredar el reino de Dios son los pobres de espíritu, pues yo lo voy a heredar. El cuerpo gobernante no, porque el cuerpo gobernante no es pobre de espíritu. Yo sí soy pobre de espíritu. Jaque mate. Amigo, acabamos de mostrar las mentiras de esta secta en relación al nombramiento por Espíritu Santo de los ancianos y que podrían tragar del pan y del vino, pero ahora ya no, porque ya les cambiaron la jugada. Jaque mate. Espero te haya gustado el video. Muchas gracias. Denle like, compartan el video, dejen su comentario. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias.